Bienvenidas cada una. Hoy comenzamos una nueva serie. El tema es un caminar santo y vamos a estar en este tema tal vez algunos lunes y donde queremos comenzar hoy es en Gálatas. Así que acompáñeme. Hoy vamos a leer bastante, creo que varios versículos de la palabra. Vamos a ir a Gálatas, al capítulo 5 y vamos a considerar ahí algunos versículos que Pablo habla a la iglesia de Gálatas. Eh, Vamos aquí al capítulo 5 verso 16. Verso 16. Este va a ser el intro, el episodio intro, que vamos a usar de preludio para esta hermosa serie. Sé que va a ser de grande bendición a nuestras vidas. Un caminar santo. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 verso 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hemos leído lo que Pablo describe como las obras de la carne y algo muy importante es que nos dice cómo debemos de andar. Cuando dice que debemos de andar en el Espíritu, sabemos que es el Espíritu de Dios y conocemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es un Espíritu Santo. Y que no debemos de satisfacer ningún deseo, dice ahí, los deseos, ni siquiera uno, de la carne, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se oponen a los del Espíritu. Los deseos de la carne se oponen a los del espíritu y los del espíritu a los de la carne. Es como una guerra, es una batalla entre el espíritu y la carne. Entonces, bien, ¿qué son las obras de la carne? ¿Qué son las obras de la carne? Las obras de la carne son cosas que nosotros hacemos. Es importante entender, son acciones nuestras. No son cosas que el enemigo hace. Tal vez pueden ser influenciadas por el enemigo, pero quienes operamos en la carne somos nosotros, que somos hechos en carne y hueso. Sí puede estar influenciado por el enemigo, pero son acciones humanas. La carne viene del griego sarx, se escribe para las que les gusta tomar nota. Le voy a escribir cómo se escribe en griego de la palabra sarx. Y es la naturaleza pecaminosa y los deseos corruptos. Eso es nuestra carne. Nuestra carne tiene una naturaleza pecaminosa. Cuando usted peca o desea pecar o piensa en pecar es a causa de la carne, de su naturaleza carnal, que tiene ya unos deseos corruptos a causa de la caída. Y que aunque usted y yo vengamos a Cristo, y aunque usted y yo nos convirtamos, y aunque usted y yo nos bauticemos, vamos a continuar con una lucha entre la carne y el espíritu. O sea, no con que nos hayamos bautizado, no porque nos congregamos, no porque somos cristianos, no porque estamos en el ministerio, ya no vamos a tener lucha entre el espíritu y la carne. Esto es algo que va a continuar con nosotros siempre que estemos habitando en este estuche de carne. Así que después de usted ser convertido, usted va a tener un enemigo y su enemigo va a ser la carne también. Uno de sus enemigos
va a ser la carne. ¿Cuál es el problema de no andar en el espíritu y andar en la carne? Que no vamos a poder heredar el reino de Dios. Si yo queremos heredar el reino de Dios, necesitamos andar en el espíritu. Necesitamos vivir en el espíritu. Por eso es que la naturaleza carnal pecaminosa la tenemos que resistir y tenemos que hacer guerra en contra de ella y tenemos que someternos bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo. Y aunque suena tal vez un poco complicado, de eso es que vamos a estar hablando en la serie, cómo poder andar y tener un caminar santo, un caminar íntegro, un caminar agradable a Dios, un caminar que me garantice heredar o entrar al reino de Dios. La naturaleza pecaminosa es lo que accionamos en nuestras vidas cuando no estamos andando en el espíritu. Eh, Vivir en la carne o las obras de la carne se pueden manifestar en nuestra vida. Lo que quiere decir es que no solo las vamos a experimentar nosotros tal vez internamente, sino que van a ser manifestadas. Son acciones que se pueden ver, son acciones que se pueden mirar, pero eh, todo lo que se puede incluir en obras de la carne pueden ser desde los pensamientos. Todo pecado comienza en tu pensamiento. O sea, antes de usted poder operar en un pecado, accionar en un pecado, caer en una tentación pecaminosa, satisfacer un deseo carnal, usted lo primero que usted va a tener es un deseo, usted va a tener el pensamiento. Por eso la palabra nos recomienda que cuando tengamos un pensamiento que sea contrario al propósito de Dios, lo llevemos cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Así que cualquier pensamiento, cualquier intención, cualquier motivación o conducta que no complace a Dios es obra de la carne. Se lo voy a repetir. Cualquier pensamiento, cualquier motivación o cualquier conducta, intención que no complace a Dios es obra de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjense qué pasaba con Pablo. Vamos a ir un momentito a Romanos, capítulo 7, verso 15 al 25. Mire, dice la palabra, Romanos 7, del 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo. Pablo hablando, Pablo el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco. O sea, lo que él quería hacer, su verdadera intención, él no la hacía. Pero lo que él aborrecía era lo que hacía. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Sabes? Nosotros, aún siendo cristianos, el pecado habita en nosotros porque es parte, es como un ingrediente, es un componente de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza carnal. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, dice Pablo, no habita nada bueno. O sea, de la carne no proviene nada bueno. Claro, hay unas áreas carnales que vamos a tener que vivir y vamos a tener que tener mantenimiento y responsabilidades de ella. ¿Como cuáles? Como comer, como dormir. Usted duerme en la carne, usted duerme porque su carne se cansa y se fatiga y usted necesita descansar. Usted necesita comer alimento, tomar agua, porque si no, se muere esa carne porque está hecha para eso. Usted necesita ir al baño. Hay unas necesidades biológicas que son de mantenimiento y responsabilidad de este cuerpo carnal, pero hay unas obras que a Dios no le agradan, obras de la carne que a Dios no le agradan y no podemos complacer nuestra carne con esas obras. Entonces, ¿qué decía Pablo? Pablo decía, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. El querer hacer el bien no está en mí, decía Pablo.
Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque el hombre interior, en el hombre interior, o sea, en el espiritual, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Estas son leyes, pero no vamos a entrar en las leyes hoy. Hay diferentes leyes aquí que está hablando Pablo. Está hablando de la ley eh, del mal que estaba en él, del pecado, y la ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo libertará de ese cuerpo de muerte? Pues lo respondió en el próximo versículo. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Así que tenemos una lucha, una gran lucha. Y nosotros, igual que Pablo, vamos a tener esta lucha entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. Eh, Vamos a querer a veces hacer, por ejemplo, cuántas personas no tienen lucha con querer orar y tienen una gran intención, un gran motivo, entienden que orar es necesario, les beneficia, es una orden de parte de Dios el orar, el deleitarse en la oración con Dios, pero en la carne, ¿qué le hace? Le hace una batalla, le puede dar el sueño, le puede decir que tiene otras cosas que hacer, le puede decir que piense en otras cosas o que dedique ese tiempo que iba a separarle en oración a cosas seculares. Entonces, todo esto son batallas en intenciones. Tal vez tenemos la mejor intención de orar, pero entonces la carne hace la batalla. Por eso es importante entender esto, de cómo yo puedo tener un caminar santo, agradable a Dios, batallando y teniendo dominio, dejando que sea el poder del Espíritu Santo el que controle mi vida totalmente. La palabra dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que a través del Espíritu hacemos morir, y eso es clave. Si usted tiene marcadores, utilice los marcadores en su Biblia para marcar estos versículos. Son clave estas palabras. O sea que por el Espíritu, ¿cómo yo hago morir las obras de la carne en mi vida? A través del Espíritu. Las, el espíritu, el poder del espíritu hace morir las obras de la carne en mi vida. Y si hago morir las obras de la carne en mi vida a través del espíritu, viviré. Pero si vivo conforme a la carne, moriré. ¿Y de qué morir le habla aquí? No dice que si yo peco me va a dar como decimos nosotros en Puerto Rico, un patatú. No es que si peco me va a dar el patatú o ya me morí. No, es la muerte espiritual. Estamos hablando espiritualmente. Vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente, transgredir lo que es la ley, quebrantar las leyes divinas, que se sabe de antemano que son pecados. Aún nosotros los más pequeños, cuando éramos muy pequeños, o tal vez ahora usted lo puede ver en sus hijos o los nietos, ellos de pequeños ya saben que robar, que no se roba, que hay algo malo en empujar al amigo, que hay algo malo en ciertas cosas que son pecados. Ya ellos saben que esto comienzan a tener conciencia. O sea que vivir en la carne es cometer pecado conscientemente. Yo tengo conciencia que no debo de tener pleito. Y si lo hago, estoy pecando. Yo tengo conciencia de que no debo tener celos. Y si lo hago, estoy viviendo en la carne. Yo tengo conciencia de que en mí no debe de haber envidia. Y si lo hago, estoy viviendo en la carne. Yo tengo conciencia de que no debo de vivir en fornicación. Y si lo hago, estoy viviendo en la carne. ¿Entendemos? Son formas de vida que son conscientemente. Nadie sabe, el pecado no es algo inconsciente. El pecado viene a través, con conciencia, con conciencia. Eh, Romanos, capítulo 6. Gracias, hermana, por escribir los versículos.
Bienvenida, hermana Dulce. Capítulo 6 de Romanos, verso 11 al 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, y esa es la clave, ahí eso es lo que usted tiene que usar el marcador ahí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. ¿Ve qué importante? Número uno, considérate muerta al pecado. O sea, ya el pecado no vive en mí. Hay una naturaleza pecaminosa, sí, yo vivo en un estuche de carne, pero el poder del Espíritu Santo está dominando mi carne. El poder del Espíritu Santo me ayuda a vivir y andar en el Espíritu. Entonces, número dos, el pecado no debe de reinar. ¿Y qué significa reinar? Que tiene dominio, que es el que gobierna mi vida. O sea, no reine, no puede ser rey en mi vida el pecado. No puede ser rey en mi vida, en mi cuerpo mortal. No le puedo permitir reinar al pecado en mi cuerpo mortal, de modo que yo lo obedezca, porque al rey usted lo obedece como siervo. Por eso es que Pablo dice ahí que no reine el pecado en tu vida, que no vengas a ser esclavo de él. Para yo poder tener un caminar santo, yo no puedo ser esclava del pecado. Amén. Las veo serias. Atenta, atenta. Alábalo, por Estamos favor. atenta aquí. Entonces, bien, qué dice Pablo? Dice que las obras de la carne son manifiestas. Lo leímos en Gálatas capítulo 5 verso 19. Las obras de la carne son manifiestas. ¿Qué quiere decir la palabra manifiesta en griego? ¿De qué palabra viene? Se la voy a escribir aquí en el chat. Paneros, ¿ok? Que significa ampliamente conocidas, evidentes, visibles. Quiere decir que las obras de la carne son altamente conocidas y son visibles. ¿Ok? Bien importante esto. No importa lo mucho que nos escondamos para cometer una obra de la carne, son vistas son observadas y son altamente conocidas, porque aunque te escondas de los hombres, nos escondamos de quien queramos escondernos, todavía los ojos del Señor atalayan toda la tierra, el Señor nos ve. Y también Pablo está diciendo que todas las obras de la carne que usted y yo cometemos, nosotros las estamos viendo. No es como que tenemos ignorancia. Oh, yo formé un pleito. Ah, soy ignorante que formé un pleito. No, usted formó el pleito, usted sabe que usted formó el pleito. Usted se puso celosa, usted sabe que se puso celosa. Usted, hubo un adulterio, usted sabe que hubo un adulterio. O sea, usted, no tanto la gente alrededor suyo lo ve, sino que usted lo sabe. Eso se llama la conciencia. Usted lo conoce. Esa manifestación quiere decir que la obra de la carne que va a operar en mi vida, yo mismo la voy a conocer. Yo mismo voy a estar clara de que lo estoy cometiendo. Yo mismo voy a estar clara. ¿Que tengo enemistades? Yo sé que si tengo o no tengo enemistades. Claro. Que si tengo idolatría, yo sé si tengo o no tengo idolatría. Es manifiesto, es visible. Que si tengo inmundicia, yo sé si tengo o no tengo inmundicia. Si alguien lo sabe, es Dios y yo. Yo sé si tengo o no tengo, porque es visible, es manifiesto. Que si hay hechicerías, es manifiesto. Que si hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, yo lo supiera, porque no, o sea, lo que eso quiere decir es que no hay excusa, en el sentido de decir, yo no sabía que yo estaba formando pleito. Ah, pues, estaba formando pleito y supone que usted lo sepa, porque de usted está saliendo el pleito. De tu corazón está saliendo esa guerra. De tu corazón está saliendo ese celo. Amén. Una persona carnal eh, puede engañar a quien sea en sus obras, puede engañar a quien sea, puede esconderse, como le dije ahorita, pero no puede engañar a Dios ni a él mismo, ni a él mismo, a menos que sea un loco que haya perdido la mente y no sepa lo que está haciendo.
¿Ve? Entonces, bien, vamos a continuar. Las obras carnales son claramente conocidas por nosotros y por Dios. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Te lo dice en Gálatas capítulo 6 verso 7. Dios no puede ser burlado. 7 veces dice la Biblia a las 7 iglesias en Apocalipsis, yo conozco tus obras. 7 veces a las 7 iglesias. El Señor le habla en Apocalipsis y le dice exactamente, yo conozco tus obras. Y cuando dice yo conozco tus obras, es que conoce qué obras. Las obras humanas y carnales que cada uno está manifestando. Él sí conoce las obras nuestras, si son carnales o si estamos dando el fruto del Espíritu Santo. Ya nombramos las, las diferentes manifestaciones que menciona Pablo. Y hoy yo quisiera describírselas, yo quisiera describirlas porque más adelante vamos a estar también hablando de las virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo en los próximos lunes y vamos a estar hablando de cómo, ¿verdad? Todo esto se enfrenta. Pero ciertamente eh, quisiera mencionarle. El número 1 dice adulterio. ¿Qué es el adulterio? Para aquellos que no saben qué es el adulterio. El adulterio es cualquier trato sexual con alguien que no es su cónyuge o con el cónyuge de otro. O sea, que si yo soy soltera y tengo un trato sexual con alguien que está casado, sigue siendo adulterio aunque yo soy soltera. Porque el adulterio se comete de un lado o del otro, pero es adulterio. Mateo capítulo 5 verso 27 en adelante, habla acerca de Jesús y el adulterio. El 27 al 28, capítulo 5 de Mateo. Oíste, pues fue dicho, no cometerás adulterio en la ley. Pero en la gracia que dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mm. Entonces, ¿qué es esto? Antes en la ley, Jesús está diciendo, en la ley escucharon, no cometerás adulterio. Y la ley decía que cualquiera que fuera tomado en adulterio, para poder probar que era adúltero, tenía que ser tomado en el acto de adulterio. Quiere decir que tenían que ser tomados en ese trato sexual. Esa era la prueba, la evidencia. Sin eso, podían decir lo que fuera, no había prueba. Tenían que ser encontrados ahí. Por eso la mujer adúltera se la llevaron a Jesús, la encontraron ahí en el trato. Y cuando la llevan donde Jesús, tuvieron ahí un mini juicio. Pero ya era el tiempo de qué? De la gracia. Y no es que no cuente, es peor. Mira lo que sucede. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Antes había que tomarlo en el acto, pero ahora solamente con el pensamiento. Ya cometemos adulterio. Solo con el pensamiento cometemos adulterio. O sea, es que esto es más, esto es para reflexionar, esto es bastante profundo. Próximo, fornicación. Voy a darle un poquito más rápido. Eh, de la palabra griega, a mí me gusta buscar los significados. Porneia. La palabra griega porneia. Es inmoralidad sexual. Puede ser desde pedofilia, prostitución, incesto, bestialismo, homosexualidad. Todo eso puede estar dentro de la fornicación. Fornicación también se describe como tratos sexuales cuando las personas no están casadas. Las personas que no están casadas, se puede ver, por ejemplo, personas solteras que tienen relaciones sexuales, pero no están casadas o tienen relación con esta persona, con aquella persona, están en fornicación. Fornican aquí, fornican allá. Eh, vamos a continuar. Inmundicia. Si usted tiene alguna pregunta de estas obras de la carne, usted puede escribirlas en el chat. ¿Ok? Vaya escribiéndolas para ahorita responderle. Inmundicia. Voy a dar significados leves, ¿verdad? Y usted puede escudriñar más adelante. Inmundicia es el placer de ver o de escuchar cosas inmorales.
cosas indecentes, cosas sucias, indecencia, deshonestidad de una persona o de sus acciones. Eso es inmundicia, ¿ok? Es lo que ensucia. ¿Y cómo tú te ensucias? Tú te puedes ensuciar mirando algo que te puede ensuciar, simplemente mirándolo, simplemente escuchando. Todo lo que puede de alguna manera por nuestros sentidos entrar y ensuciar nuestra santidad. Yeah, pornografía. Right. Entonces, todo eso es inmundicia. Lascivia. Pues la lascivia es todo lo que conlleva esa sensualidad, obscenidad, es no tener control sobre las actitudes y las conductas morales. Eh, por ejemplo, usted ve bailes bien sensuales, todo eso es lascivia. En la forma que vestimos puede entrar la lascivia. Además, a veces pensamos que como vestimos todo es vanidad. Y sí, puede ser vanidad en unas áreas, pero también el modo de vestimenta, ya sea en hombres o en mujeres, puede ser lascivioso, puede ser de ese modo, que conlleva, no estás aquí ahora, que conlleva eh, no No, solo, no solo que yo lo se genere en mí la lascivia o ese pensamiento o esa actitud o esa conducta, sino que el que está a mi lado lo haga. O sea, si yo puedo provocar de una manera que un hombre o una mujer me miren o cosas porque yo misma lo estoy, eso es lascivia. Vamos para el próximo. Idolatría. Idolatría de default es tener o servir o adorar dioses, falsos dioses, porque, amén. Pero también vemos, por ejemplo, en la Biblia que dice que no le puedes servir a Dios y al dinero, porque ven al dinero como un dios, de hecho le conocen como el dios Mamón. Entonces, en Colosenses capítulo 3 verso 5 habla de la avaricia, que es una idolatría. Y otra definición que le pudiéramos dar a la idolatría es que idolatría es todo aquello que ponemos primero que Dios en mi vida. Si el trabajo, si el trabajo es primero que Dios en mi vida, es idolatría. Si mi familia es primero que Dios, yo idolatro a mi familia. Si mi auto, mi celular, lo que sea que usted tenga, sus posesiones materiales, lo que sea que usted ame más que a Dios, es contado como idolatría. Hechicería, pues, ¿qué es la hechicería? Todo lo que hace hechizos, brujería, magias, ocultismo, supersticiones. La magia blanca o negra sigue siendo magia y a Dios no le agrada. Así que puede ser del color que le dé la gana, es magia, es brujería, es ocultismo. Supersticiones es ocultismo. Todo eso es hechicería. No, que si no puedo meter la sombrilla dentro de la casa. No, que no puedes pasar por debajo de la escalera. No, que si te cruza el gato negro. No, que si te casas y no tienes qué sé yo qué color en el vestido o en el traje. No, pues que si llueve, la bruja se está casando cuando hace sol. Pues eso son supersticiones. Entonces todo eso es hechicería y ocultismo, obra de la carne. Enemistades, ¿qué son enemistades? Relación de aversión, odio u oposición entre dos o más personas. Es una hostilidad. Esas son enemistades, ser hostil con la gente de alguna u otra manera. Enemigo, enemistades, tener enemigos. No ser amistoso, lo contrario a amistad es enemistad. Y toda enemistad es una obra de la carne que a Dios no le agrada. Él dijo que amemos a nuestros enemigos. Pleitos. Pleitos son luchas, disensiones, conflictos, con quien usted quiera, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus amigos, con los familiares, con los de la iglesia, con los del trabajo, con quien usted quiera. Los pleitos, son problemas y conflictos que eh, se llevan a través de disensiones, diferencias de pensamiento, donde no se llega a ningún acuerdo. Así que esos son pleitos y los pleitos a Dios no le agrada. Dios dice que debemos de buscar la paz y mantener la paz con todos los hombres. En cuanto a nosotros, ¿cómo es que dice Denis? En en cuanto, cuanto a nosotros,
estar bien con todos. Y en cuanto a nosotros depende, estar bien con todos los hombres. En cuanto a nosotros dependa. Hay relaciones pues que usted ya no puede hacer más nada, pero de su parte usted tiene que tener ese corazón lavadito, blanquito, con amor y con todo el cariño del mundo Y usted ha hecho todo lo posible por estar en paz, pero si la por otra estar en persona paz. nada que ver, Ahí está. A ver, eso es. Celo, próximo. Sentimiento que experimenta una persona. Sentimientos que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra persona o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera persona en lugar de a ella. O sea, pueden, oración, por favor. ¿Mm? Oración, por favor. Son obras de la carne. Estamos hablando de que puede ser celo entre una relación amorosa, o sea, de esposos, de novios, pero pueden tener celos entre hermanos, pueden tener celos entre, un padre puede decir, es que esa hija mía ama más a la mamá que a mí, o ese hijo mío ama más al papá que a mí. Pueden ser celos en el trabajo, entre compañeros de trabajo. Pueden ser celos ministeriales, celos de hermanos cristianos, del cuerpo de Cristo. Ah, no, es que el pastor siempre escoge a fulano. Y a mí, que yo llevo tanto tiempo así, así, ay, fulano llegó último y a mí. Esos son celos, esos son obras de la carne. O que usted piensa que hay una persona que usted quiere mucho, cualquier tipo de relación, pero que esa persona como que ama más a otra persona y tú dices, pero yo quiero ser su amiga, pero esa persona no es mi amiga al 100 como con esa otra no muestra ese interés. Pero son sentimientos y los sentimientos son engañosos. La palabra lo dice en Jeremías 17 que el corazón nuestro es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por sentimientos. Si yo siento celos con mi esposo, yo tengo que hablar estas cosas. Uno tiene que hablarlas en el amor y expresar y ver y matar el diablo ahí mismo. Ujú. Matar el diablo quiere decir que no le vamos a dar puertas abiertas a ese sentimiento. No, vamos a aclarar esto porque no, así no se puede vivir. Y cuidamos el matrimonio. Igualmente en cualquier otra relación vamos a hablarlo. También se conoce como el sentimiento de envidia, ¿ves? El celo, está ese celo que le hablé, Está pero pegado. también puede ser un sentir de envidia. Ah, se compró ese carro. Ah, tiene ese pelo más bonito que el mío. Ah, mira el cuerpo, mira cómo la trata el esposo. Y le da envidia, ¿ves? Esa envidia, ese sentimiento de envidia, de ya sea del éxito de una persona o de las posesiones de una persona, esos son celos. Próximo, contienda. Contienda, ambición egoísta con rivalidad. Es tipo de pleito. Entonces son las contiendas. Disensiones también. Disensiones. Quiere decir de dos pensamientos, eh, de dos opiniones diferentes, divisiones. Falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o de una opinión. Eso es una disensión. Una disensión puede ser tan sencilla como que usted quiere pintar la casa azul y su esposo la quiere pintar amarilla y no se ponen de acuerdo y se crea una disensión entre los dos. Y la casa todavía nadie la ha pintado porque no hay manera de llegar a un acuerdo aquí si va a ser amarilla o azul. Y hay un pleito, una disensión, eso está creando la división. ¿Ve? Herejías. Herejías son falsas doctrinas. Toda doctrina que no es la doctrina de los apóstoles es una herejía. Envidias. Las envidias son sentimientos, ya sea de tristeza o de enojo, que experimenta una persona que no tiene o que desearía tener para sí sola algo que otra persona tiene. Esos son envidias, nuevamente, envidia, tipo de celos, primita. Homicidios son asesinatos o matanzas, ¿verdad? Pero en el espíritu, homicidio es toda aquella obra que hace que otro ser humano, que un hermano en Cristo, regrese al mundo, se apague a causa de un homicidio que yo cometo en contra de él. Tal vez de un maltrato que yo cometo en contra de él, que lo hace menguar.
Te puede matar con palabras, te puede matar con hechos, hasta con miradas, algunos se mueren. Así que tengamos cuidado. Borrachera, pues borrachera. ¿Qué es borrachera? Embriagarse. Esas son borracheras. Orgías son juergas, parrandas, donde se busca experimentar de todo. Y ahí hay bebidas, comidas, sexo por demás. Y cosas semejantes. No sé si usted piense cosas semejantes que le vengan a la mente. Usted las puede añadir en la lista de Pablo. Porque él dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Todo lo que usted quiera añadir ahí, que sea semejante a envidia, pleito, a orgía, fornicación, usted lo puede añadir ahí. Entonces, bien, ya estamos terminando. Nadie, fíjate qué bonito que el Señor, así como nos da la explicación de qué son las obras de la carne, nos habla de que hay un fruto del Espíritu. ¿Cómo viene el fruto? El fruto viene a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cómo yo voy a dar el fruto del Espíritu si no estoy lleno del Espíritu? No puedo hacerlo. Para yo poder dar fruto del Espíritu Santo, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Bien? Tengo que estar lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo va a provocar y va a traer el resultado. El fruto es el resultado de una vida llena del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo viene cuando nosotros vivimos rendidos al Señor, vivimos sometidos al Señor y verdaderamente sin una vida rendida a Dios y sin depender de la palabra de Dios, hermano, no vamos a poder vivir en el Espíritu. Así que bien importante que leamos. De asignación tienen leer lo que continúa ahí del verso 22 en adelante que habla de el fruto del Espíritu. No se dicen los frutos del Espíritu. La Biblia no dice los frutos, no es plural, es singular. Dice, más el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu. Es singular. El Espíritu da un fruto, un único fruto. Así como hay un solo Dios, hay un solo fruto. Ahora, lo que menciona de ese fruto son virtudes o componentes del fruto. ¿Ok? Es como en su cuerpo, usted tiene un solo cuerpo, pero tiene muchos órganos o muchos miembros de ese solo cuerpo. Pero no es que son varios cuerpos, es un cuerpo. Pues así mismo, es un fruto del Espíritu con varias virtudes. Bien, el Señor nos da el fruto del Espíritu y ningún cristiano eh, va a poder amar a Dios como es amar a Dios. Hay gente que dice, oh, yo amo a Dios, oh, yo creo en Dios, pero son vidas sin frutos, porque su amor a Dios es un amor de boca, no le buscan, no se rinden a Él. Pero una persona, un cristiano, verdaderamente es que no puede amar a Dios sin el fruto del Espíritu. Usted tiene que tener la llenura del Espíritu Santo para usted amar y estar en una relación con Dios. No va a poder amar al hermano o al prójimo sin el fruto del Espíritu. No va a poder tener madurez espiritual o no va a poder crecer espiritualmente si no tiene fruto del Espíritu. No puede ser un buen padre si no tiene fruto del Espíritu. No puede ser un buen pastor si no tiene fruto del Espíritu. Y no puede ser un buen hermano en la fe si no tiene el fruto del Espíritu. Nosotros, si no tenemos el fruto del Espíritu, ¿qué tenemos? Tenemos 100% carne. Usted ha ido a la carnicería y hay carne que dicen 80-20, Ujú. pero hay otras que son 100. Yo no he dicho eso. ¿No has visto así? Hay No, 100. yo tengo 95. Ah, pues mira, Dime, 95, dime lo que 95. hay 100 para ir para ahí. Ah, mira, yo no como carne, pero yo compro carne a veces y dice 80-20, dice cosas así. Entonces, el que no tiene en el espíritu, no podemos estar, o sea, para andar en el espíritu no podemos estar 80-20, 80 carne, 20 espíritu. No, 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 así no se puede, amén, no se puede. Tenemos que vivir en el espíritu, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La palabra dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y el espíritu es santo. Así que
Hoy esta es la introducción, el preludio de lo que va a ser esta serie, un caminar santo, y quise venir con lo primero que debemos identificar para tener un caminar santo. Ya aquí hemos hablado de oración, hemos hablado de intercesión, hemos hablado de guerra espiritual, hemos hablado eh, de tantas y tantas cosas. Hemos hablado de muchos temas, pero ahora todo lo que hemos hablado en este tema, vamos a ir directo a ciertos puntos, como por ejemplo las obras de la carne. Las obras de la carne usted las tiene que tener presente, usted las tiene que conocer, usted tiene que hacer introspección en su vida, usted debe de examinarse a usted mismo cada día. Si en algún momento de la carne, en vez de manifestar fruto del Espíritu, manifesté obras de la carne. Y esto es un entrenamiento. Usted va a estar entrenando su carne a vivir en el espíritu. ¿Ok? Esto no es que usted no puede. Es como cuando llega una persona y me dice, yo quiero ayunar, pero se me está haciendo difícil. Usted tiene que entrenar para ayunar, porque la carne no te va a dejar ayunar. La carne no quiere ayunar. Pero si usted la entrena para el ayuno, su carne va a ir aprendiendo y se va a ir sometiendo y va a haber un dominio sobre la carne de parte del espíritu. Va a comenzar a dominar su carne. Entonces usted va a decir, bueno, vamos a entrenar. Voy a entrenar, hoy yo voy a ayunar 4 horas y estoy 5 días ayunando 4 horas. Próxima semana, en vez de 4 horas, voy a ayunar 6 horas. Después voy a ayunar 8 horas. Y esto es entrenamiento. Te va a poder lograr estar hasta 18, 24, 36, 72, las horas que sean en ayuno cuando usted entrene su cuerpo para el ayuno. Pero usted no va a poder hacer un ayuno ahí, te va a sufrir. Usted, ahí- usted va a sacar la bandera blanca y se va a decir, me rindo, dame pan. Alábalo. Entonces, necesitamos entrenarnos, así como usted al gimnasio, los que van al gimnasio no van de un día a hacer toda la rutina o a hacer las pesas más cargadas. Usted va primero haciendo cardiovascular, usted va haciendo algunos estiramientos, usted va levantando un poco de peso, pero usted no va de una a hacer todo porque se va a exprimir su cuerpo, le va a doler, le va a decir, ah, estamos haciendo algo mal. Entonces, poco a poco, vaya organizando sus prioridades, las intenciones de vivir en el Espíritu, vaya orando por esto. Señor, muéstrame las obras de la carne que estoy manifestando, hazme consciente que yo pueda verlo, que cuando yo obre en una obra de la carne, yo lo pueda ver, yo pueda estar activa, yo pueda discernirlo rápidamente. Si hice algo envidioso, muéstramelo rápido para yo poder decir lo siento o para yo de alguna manera manejar la situación. Si de alguna manera yo hice un pleito o me estoy poniendo pleitosa en la tienda porque me cobraron algo mal y yo estoy ahí diciendo, mira, me cobraste 10 pesos de más o algo así, Rencillos. pues yo tengo que reconocerlo, no puedo estar por ahí dando obras de la carne. Recuerde que somos cartas abiertas y tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros, así que necesitamos vivir con un caminar santo, 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 amén. El Señor viene a buscar una iglesia santa, porque Él es santo, amén. Así que el próximo lunes, primero Dios, el Señor nos ayude a estar con ustedes. Próximo lunes, yo voy a hacer todo lo posible. Voy a estar en Colombia, así que oren por nosotros que vamos a salir hacia Medellín, Colombia, hasta el próximo miércoles. Nos vamos este miércoles y regresamos el próximo miércoles. Así que rogamos sus oraciones y voy a hacer todo lo posible de estar a través del Zoom, donde sea que nos estemos quedando. Allí me ayudará hermana Jennifer Blandón para tener señal y todo esto. En caso de que yo no pudiese estar, yo lo voy a notificar con tiempo y voy a permitir que usen el Zoom para oración. En caso, pero yo tengo fe de que sí podemos, de que sí voy a estar transmitiendo desde Colombia, desde Medellín, Colombia, posiblemente junto a mi hermana Jennifer. Espero así que sea que ella me esté acompañando. Así que